Bienvenidos a otro episodio de Marian y Lex. Estamos muy contentos que estén con nosotros el día de hoy. Hoy es el primer episodio de la temporada 2. De la segunda temporada. Ajá. Ya mire, ya empezamos. No. Temporada 2, segunda temporada, chiqui. What's the difference, darling? No, y ojo, que nuestro episodio final fue episodio final de la primera temporada. Exacto. No episodio final. Aquí Exacto, tenemos cuerda para rato. Sí. Estamos contentos. Y hoy pues estamos en un nuevo espacio, que estamos ahí, todavía es un... Está en progreso. Está en progreso. Está en progreso Es un work porque in progress. tenemos la suerte de contar con varios artistas, uno en especial, que nos va a asesorar en cuanto a dimensión y colores que van con el estudio, que es desde la antigua Guatemala para el mundo. Sí, así que el día de hoy les traemos un episodio que de hecho lo filmamos todavía en la primera temporada. Exacto. Y pues queremos compartirlo con ustedes, hablarles un poquito de nuestro invitado especial. Bien interesante porque realmente ha tenido la constancia, el profesionalismo obviamente y los looks, porque por algo es un actor de Cine. ¡Ajá! Cine y televisión. Y teatro. Y teatro. O sea que es un hombre o un hombre joven o un chico que sí tiene la preparación, aparte del don, porque bueno, el histrionismo no es así como que te caíste de la cama, Sí. o a veces sí, Sí. ¿verdad? Pero la chiqui y un servidor Lex tuvimos la suerte de estar con nuestro querido Hans Calderón. Eso, bueno. Sí. Y Perdón. ¿sí? Estuvimos, lo filmamos en la Casa del Jade. En la Casa del Jade, en Antigua Guatemala. En Antigua Guatemala. E hicimos no solo la conversación que estuvo muy amena, pero también tenemos una travesuría del ingenio realmente de la familia Lich, Sí. que da esta oportunidad para que las personas puedan manifestarse y crear su propia pieza en jade. Algo único en la Antigua. Totalmente. ¿Verdad? Y que requiere únicamente un par de horas y realmente cualquiera puede pagarlo. Exacto, es barato. y es inspiracional y aspiracional, porque mira, a ver si no me sale la competencia mía ahí, un montón de joyeros. Out of business. Sí, bueno, pero está bien. Pero yo creo que entonces vamos a empezar con Hans y con el taller de haga usted su propia joyería en Casa de Jade. Veámoslo. Luces, cámaras, acción. El cine guatemalteco y obviamente que representa a Latinoamérica en todo su esplendor. Y la chiqui nos presenta a esta estrella de cine. Tenemos el gran gusto de tener con nosotros el día de hoy a Hans Calderón. Hans, muchísimas gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy. Gracias a ustedes por invitarme y por abrir este espacio a los artistas guatemaltecos y a todos los artistas en general. Sí, eso estamos tratando de hacer, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Y crear una conciencia. Y qué mejor tú, Hans. Con la chiqui tenemos la discrepancia si realmente eres actor más de cine o de televisión. Ok. Sí. Si les puedo responder, yo quisiera decirles que soy de cine. Esa es mi pasión. Pero como en Guatemala, pues el cine se hace muy poco y está evolucionando a hacerse más una industria, pero ahorita es relativamente un movimiento, pues no hay tantas oportunidades como uno quisiera, entonces pues uno le tiene que entrar literalmente a todo. Cine, teatro, televisión, amenizar bodas, 15 años, nada. Se lava, se plancha, se hacen auditorías, contabilidades. Y regresamos. Bueno, ya vieron qué pieza más maravillosa. Hans, me vas a robar el negocio, mijo. No good. No good. Él se lo estaba disfrutando. Ah, no, Se lo sí, disfrutó sí, muchísimo. sí, no. Y muchas gracias a los Lich
Sí. Y al equipo operacional, porque vieron que se llevaron todas las políticas de seguridad y todos los requerimientos para que no hubiera ningún herido ni nada ahí. Así que, pero se usaron pulidoras, cortadoras, todo profesional. Así que ahora que ya estamos de regreso con Hans, vamos a hablar de una experiencia que, Chiqui, ¿tú te acuerdas una vez que yo te conté de una experiencia en una cadena de cine internacional? Totalmente. Sí, lo recuerdo muy bien. Pero estás hablando de la primera película, ¿verdad? De la primera película que hicimos hicieron juntos, él y yo. Sí, exacto. Y que la pueden ver en varios canales de telepaga. Exacto, sí. Entonces, no, estuvo súper interesante esa parte de la entrevista porque Lex me había enviado y habíamos platicado así que salió un poco de la nada. Yo no sabía que Lex había estado en esta película hasta que me mandaste ciertos clips y me impresionó mucho ahí el nivel de actuación de Lex, que nunca lo había. Yo pues, le conozco sus otros múltiples dones, ¿verdad? Pero, Gracias, Chiqui. pero el de la actuación, y sí lo vi así bien compenetrado en el papel y todo. Sí, y yo soy el bueno, yo siempre he querido ser el malo, pero se me ponen de, ay, Angelito, mira, Chiqui. Y yo no recordaba que Hans había sido tu compañero de escena y lo demás en esta película. Sí. Y fue justo cuando filmamos el episodio de En Cactus Garden. Ay, es cierto. Que hicimos, ¿te acordás? Que hicimos la toma desde... De la Fuente de las Delicias. De la Fuente de las Delicias. Ajá. Y estábamos ahí y tú lo divisaste, ¿verdad? Y le dijiste hola, Hans. Y yo no lo conocí. Ojalá lo hubiera hecho hola. Y yo no lo conocía y me platicamos ahí y Glenn ya estaba así como que tenemos que filmar eso. Creo que iba a llover, venía el agua. Sí, ya venía el agua. Pero nos hubiéramos quedado platicando ahí con él media hora, me quedé súper bien. Chiqui, en menos de 2 semanas estábamos filmando. Estábamos filmando. Así sí. que una experiencia maravillosa. Y bueno, Chiqui, ahora que vamos, que corra cámara. Dejemos que ellos nos cuenten un poquito entre los dos cómo fue la producción y desarrollo de esta película. En el 2013 me metí a estudiar actuación netamente porque quería pues mejorar mi performance, tener un método de actuación, y me enamoré del cine. Me enamoré, literalmente fue amor a primera vista. Oh, wow. ¿Cuál fue la primera película que hiciste? Fue con Lex. Sí. Yo empecé a estudiar en el 2013 y justo en el 2013 empezamos a grabar esta película que se llama Ambiguity. Crónica de un sueño americano. Ganó un premio en Palma de Mallorca. Y yo gané el mejor actor. Sí. Imagínese. Esta película de Ambiguity es la que es la de Cine Canal. Sí. Que está en Cine Canal, en cartelera. Sí, está todavía. Por favor, verlos en Cine Canal. Está en Cine Canal y está también en Cine Canal, Cine Latino creo que es, y también en Vimeo. También Vimeo. se puede pagar. También se puede pagar. Vimeo.com. Así que aquí tienen 2x1 y la Chiqui es referí. Sí. No, y eso es tan cierto, Chiqui, porque en la película que tuve la oportunidad de actuar con Hans, nos despedimos porque él se da en una, bueno, mejor véanla, pero es una despedida muy fuerte. Spoiler. Spoiler. Y viene y nuestra directora, besos Grisel Wilson a 3 cámaras, me dice, Lex, te veo muy risueño y la escena que viene es muy seria. Realmente es donde tú vas a tener que demostrar cómo es la separación de tu mejor amigo. Yo me quedo literalmente de un lado del río Usumacinta y Hans se sube y se trepa en una barca. Sí, es bien poética. Sí. No, literalmente es bien poética. La película está llena de momentos bonitos donde... Y reales, Hans. Muy poéticos, ¿me entiendes? No, yo veía las tomas, ¿verdad? En ese tiempo yo no había escuchado de ti. Okay. No te preocupes, casi nadie ha escuchado de mí. O sea, no soy tan famoso como creen. Sí lo es. Pero cuando Lex, ¿verdad? Que me decía, les digo yo, Lex, pero qué serio, estaba como bravísimo también. Sí. No, es que te llevaba. Y yo me recuerdo re bien. Y estamos con Lex porque nos la pasamos genial en el rodaje. Estamos jodiendo y todo. Y cabal, llegó el Grisel y le dijo, mira, Lex. Sí. O sea, ahorita nos separó. Pesado. A ti te llevó Juan, el niño Juan Diego. Y a mí Grisel. Sí. Y me dice, bueno, Lex, aquí, los dos así. Ahorita tienes que llorar. Pero llorar de verdad. Y entonces yo, ok, pues no va a ser tan difícil.
pero con sentimiento. Me dijo, dije, ¿y ahora qué? Yo me puse a pensar, alguien me debe dinero, eso es cólera, eso me ha dado cólera. Y después me recordé que mi perrita hacía como 2 meses se había muerto, después de 13 años, y no la había llorado. Ay, que ahorita lo soltás. Y cuando Hans se fue y se subió en la barca, ese... Ay, yo sé. O sea, está llorando por su perro, no por mí. O sea, la madre, pero bueno. Y bueno, ya habiendo experimentado todas esas interioridades de la producción de esta película, Ambiguity, pues entonces nos vamos a proyectos a futuro que tiene Hans. Muy interesante. Esto que van a ver a continuación y que van a escuchar de parte de él. Realmente, cuando estábamos filmando, y ahorita, los dos, mira, chicos, miren. Se me puso la piel de gallina porque es un proyecto que suena tan intrigante, tan interesante. Y yo por eso, ¿cuándo va a salir esto? ¿Dónde va a salir? ¿Dónde lo podemos ver? Pero sí, es muy interesante que es una producción propia de Hans. Producción, dirección, desarrollo, libreto y bien importante. Él la escribió también. Él la escribió y está basada en hechos reales, en un periodo que se vivió en el país de Guatemala, básicamente en la ciudad de Guatemala. Tenebroso, triste, macabro, y está totalmente documentado. Y obviamente pues Hans ya le puso toque más moderno. Exacto, digamos, toque moderno, y no vamos a decir ficción, pero mezcló la imaginación. Sí. No, muy interesante, así que bueno, ya vamos a ver qué nos dice Hans. Vamos a ver qué nos dice Hans al respecto, y ojo, pongan atención e investiguen de este tenebroso personaje. Oh, sí, también. Que su nombre no lo va a decir Hans. Sí. Pero se le llegó a conocer como el monstruo, pero no como dicen en España, que el monstruo por sus cualidades, no, aquí el monstruo por espantoso. Fatal el hombre. El monstruo de Guatemala. Sí, yo oía estas historias de mis papás, ¿verdad? De cuando era niña y adolescente y lo demás. Pero ahora que salió con esto de Hans y todo, lo volví a buscar. No, y aparte, Chiqui, así como está el Boogeyman en los Estados Unidos, acá te decían, pórtese bien o se lo va a llevar el viejo feo ese con su nombre que tenía. Más feo. Y si no me equivoco, este señor, aparte que sí fue juzgado y sí tuvo un proceso legal, creo que fue de los pocos, y estoy diciendo creo, ojo, que tuvo fusilamiento. Fusilamiento. A ese nivel, yo estoy casi seguro, pero si no, igual le ponemos un poquito más de sal y pimienta, pero creo que sí. A ese nivel llegaron los crímenes de este hombre. Fatales. Pero bueno, miramos ahí cómo se desarrolla la trama de esta película, que todos vamos a estarla esperando para cuando salga. ¡Parán! Vamos. Ahorita, hablando del futuro, ¿tienes algún plan, alguna visión sobre algo que vas a hacer en el futuro? Sí, justamente pues vengo trabajando en mi película que yo produje, escribí, dirigí, actué, todo. No, es que la verdad que el cine en Guatemala, pues cuando no hay recursos, no solo en Guatemala, en cualquier lado, uno tiene que ver cómo lo hacen, y el cine es carísimo, es muy caro. Entonces, si uno puede de repente meterle algunas como posiciones donde podés hacerlas y crees que tenés la capacidad, pues hay que hacerlo. Perdón que te interrumpa, ¿cómo se llama esta? La película todavía está en post, ya está en una versión literalmente final casi, ya voy por un 5º corte, se llama Sé dónde está por el momento. Okay. Sé dónde está. El tráiler está ahí en YouTube, búsquenlo, ahí está. Bueno, lo vamos a añadir. Sé dónde está, y pues es mi película, yo la escribí. Trata sobre un policía buscando un asesino en serie. Yo soy el policía, es que a mí me encanta todo este rollo de misterio y asesinos seriales, y pasan años y me encanta ese suspenso. Esa psicología de la duda y de que una pista te lleva a la otra, pero al rato que te regresa. Y te regresa. De hecho, mi película es una tragedia moderna. O sea, no voy a spoilearla,
pero tratamos de ser como muy crudos, o sea, no disfrazarla tan bonito, sino mostrar las cosas como son, muy al cine independiente, muy al cine como sudamericano o europeo, que son muy crudos. Español, sí, o el francés, ¿me entendés? También. Entonces, está mi película que está en postproducción, que ya espero poderla terminar pronto. Y tengo un par de películas, un par de series, pero esto de la pandemia vino a frenar muchas cosas, o sea, la verdad. Pero lo bueno es que ya se está reactivando nuevamente y pues ahí estamos. Y Chiqui, aquí para crear discrepancia, yo sé dónde está la película, tiene vestigios o pedazos basados en la vida real. Sí. Bueno, sí, Chiqui. ¿Tu vida real? No. Está basado, tiene un personaje que se llama José María Mikuláš Bux, que fue un... pero el monstruo. Sí, el monstruo de Guatemala. El monstruo de Guatemala. Sí, pues el personaje no es sobre él, porque en realidad la película no es sobre él, pero es un personaje que es omnipresente, está todo el tiempo en la película, y claro, es basada en... Ese señor sí da miedo. Sí. Ese señor sí, porque existió. No, sí. Está documentado. Sí. Bueno. No, yo tuve que hacer un trabajo de investigación previo para, por lo menos lo que íbamos a mostrar, que fuera lo más apegado dentro de lo posible a la realidad. Bueno, Chiqui, ¿qué te parece esa producción y ese sentimiento que Hans le puso? Totalmente, wow. No, me encanta. Yo estoy súper emocionada ahí esperando la película. Es una mezcla entre, bueno, al principio que es realidad. Entonces ya desde ahí ya se le empiezan a uno... En hechos reales. Claro, sí. Ya desde ahí uno ya se empieza a poner nervioso. Pero es un thriller con mucha condimento humano y con ese misterio, pero lo peor, y aquí fíjate que lo mejor y lo peor, es, como dijimos anteriormente, basado en hechos reales y que todavía en el imaginario de todo un país y pues de historiadores a nivel del mundo existió y queda esa sombra. Sí, totalmente. Ay. Pero bueno, así que esto es todo por hoy. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en otro episodio de Marian y Lex. Estamos ahí con muchos proyectos y muchas sorpresas que vamos a tenerles pronto. Exacto. Y esperamos que les guste un poquito del nuevo formato que estamos haciendo. Totalmente. Queremos felicitar y saludar. Porque estuvieron de aniversario a nuestros amigos de Antiguas Gym. Besos y abrazos a todos nuestros compañeritos y amigos que asisten y que siempre ya son parte de la familia de Marian y Lex. Y obviamente queremos invitarlos a que se suscriban con o sin campanita, ¿verdad? Eso es bien importante, porfa. Así como Hans dice desde un principio que en Marian y Lex somos un portal abierto que apoyamos el arte, ustedes nos apoyan a nosotros. Entonces, con un like y una suscripción, buenísimo. Muchísimas gracias. Sí, gracias por todo el apoyo y no se olviden de que cada domingo pues hay un episodio nuevo y vamos a estar ahí con ustedes presentes. Déjennos comentarios, preguntas, comentarios, críticas, qué sé yo. Pero que estamos guapísimos y que el bebé, todo lo que ustedes quieran. Y ya estamos con nuestro equipo de producción. Como pueden ver, la dinámica es otra. Pues esa es la idea, ¿verdad? Ir pues progresando y haciendo cambios necesarios. Exacto. Y entonces, como a nivel mundial, digamos, viene una serie de eventos y situaciones para cerrar el año como tal, ¿verdad? Nada más. Claro. Entonces vamos a tener temas y contenidos que van pues con la época de frío, que es la época de... Aquí va a empezar la época invierno, pero no de lluvia, sino de frío. Un frío delicioso, ¿verdad, Chiqui? Sí, yo ya no puedo esperar. Sí, así que a la Chiqui ya no me la van a ver ahí así toda... No, ahora vamos a salir con nuestras chamarritas y todo. Yo, además, ya saqué mi suétercito de mi abuelito. Tus gorritos. Y mis gorritos. Pero muchísimas gracias. Y no se olviden de, como dijo Chiqui, los invito a sintonizarnos todos los domingos porque esto es... Marian y Lex.
Toma 1, episodio 1, temporada 2. Entonces, vamos a ver, toma 4, episodio 1, temporada 2. ¿Ok? Sí, dale tú. Sí. Temporada 4, ay no. Temporada 2, toma 4, episodio 1, Hans Calderón.